el libro de Jeremías. ¿Quién escribió el libro? Jeremías dictó a Baruch, su secretario, el libro, escrito en el año 604 a 580 a.C., en algún momento en este periodo. Fue dirigido a Judá. ¿De dónde fue escrito? Pues desde Jerusalén. El profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el pueblo del Reino del Sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia, aunque Jeremías quedó en Jerusalén. Él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también de la grandeza del amor divino. El método literario que utiliza es el de la profecía, el drama. Los temas son juicio y salvación, caída de Jerusalén y vida personal de Jeremías. El énfasis está en la infidelidad de Judá a Dios, terminará en su destrucción, según las promesas de Deuteronomio. Jeremías, quien sirvió como sacerdote y también como profeta, fue el hijo de un sacerdote llamado Hilcías, no el sumo sacerdote de 2 Reyes capítulo 22 versículo 8, quien descubrió el libro de la ley. No fue este. Él era de la pequeña villa de Anatot, capítulo 1 versículo 1, llamada hoy día Anata, a unos 4.8 kilómetros al noreste de Jerusalén. Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá, pero que en ocasiones se expandió a otras naciones. La fecha de su ministerio, el cual cubrió 5 décadas, va desde el año 13 del rey de Judá, Josías, esto notado en el capítulo 1 versículo 2, o sea, en el año 627 a.C., hasta más allá de la caída de Jerusalén en manos de Babilonia en el 586, conforme aparece en Jeremías capítulo 39, versículo 40 y 52. Los detalles del contexto de los tiempos de Jeremías son mostrados en 2 Reyes capítulo 22 al 25 y 2 Crónicas capítulos 34 al 36. Los mensajes de Jeremías muestran cuadros de, número 1, pecado; 2, el invasor a quien Dios enviará; 3, los rigores del sitio; y 4, las calamidades de destrucción. La condición espiritual de Judá se caracterizaba por la adoración abierta de ídolos. El rey Acaz, precedido por su hijo Ezequías, mucho antes de Jeremías, en los días de Isaías, había establecido un sistema de sacrificios de niños al dios Moloch en el valle de Hinnom, afuera de Jerusalén, en el año 735 al 715 a.C. Ezequías guió reformas y limpiezas, según aparece en Isaías capítulo 36, versículo 7. Pero su hijo Manasés continuó promoviendo el sacrificio de niños junto con la idolatría abierta, la cual continuó hasta el tiempo de Jeremías capítulo 7, versículo 31. Muchos también adoraron a la reina del cielo, capítulo 7, versículo 18. Políticamente, importantes acontecimientos ocurrieron en los días de Jeremías. Asiria vio su poder desvanecerse gradualmente. Después, Asurbanipal murió en el año 626 a.C. Asiria se volvió tan débil que en el 612 a.C. su aparente capital invencible, Nínive, fue destruida. El imperio babilónico, bajo Nabopolassar, se convirtió en la potencia militar con victorias sobre Asiria, Egipto e Israel. Jeremías fue llamado al oficio profético en el 626. Jerusalén fue parcialmente destruida en el 606 y nuevamente en el 597, incendiada y asolada definitivamente. Este era el ambiente en el cual se desenvolvió el ministerio de Ezequías. Hallazgo arqueológico con relación al libro de Jeremías. Recientemente, el Museo Británico anunció el descubrimiento de una extraordinaria
y muy significativa inscripción cuneiforme entre su gran colección de tablillas mesopotámicas. Muchos aclaman este hallazgo como otra asombrosa prueba de la veracidad del Antiguo Testamento, y sin duda que lo es. Mientras buscaban informes financieros entre algunos documentos babilónicos, Michael Hulsa, profesor visitante de Viena, se topó con el nombre de un funcionario de la corte del rey Nabucodonosor en Babilonia. Este nombre también figura en el libro de Jeremías como uno de los oficiales del rey, aunque al deletrearse es un poco diferente. La tablilla, de más de 2500 años de antigüedad, estuvo en la colección del museo desde 1920, pero se ignoraba su importancia. Jeremías es el autor que escribe el libro más largo de la Biblia. Es por lo tanto la pieza literaria en contener más palabras, aunque muchos de sus capítulos se escribieron en prosas. La repetición poética fue utilizada por Jeremías con gran destreza. Combinaba la poesía con fragmentos largos de narrativa descriptiva y autobiografía. Al igual que su contemporáneo Ezequiel, Jeremías es prolífico en el uso de símbolos para comunicar su mensaje, como es el caso del cinturón inservible, capítulo 13, versículo 1 al 11. Temas históricos y teológicos. El tema principal de Jeremías es el juicio sobre Judas, capítulo 1 al 29, con restauración en el reino mesiánico futuro, capítulo 23, de versículos 3 al 8. Un tema secundario es la disposición de Dios a liberar y bendecir a la nación solo si el pueblo se arrepentía. Vista panorámica de Jeremías. Jeremías, cuyo nombre significa el Señor levanta, es el profeta del nuevo pacto, capítulo 30, versículo 1 al 33. En el tiempo de Dios, este pacto se cumplirá a favor de Israel. Será escrito en el corazón, capítulo 31, versículo 33, a veces considerada la parte donde la persona toma las decisiones. Jeremías, el escritor del libro, capítulo 1, versículo 1, durante su ministerio con frecuencia hizo un contraste entre el glorioso futuro de Israel y su desobediencia a Dios. De los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías es quien da más detalles personales. Referencias proféticas. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6, presenta una profecía de la venida del Mesías, Jesucristo. El profeta lo describe como un renuevo de la casa de David, versículo 5 del capítulo 23. El rey que reinaría en sabiduría y justicia, versículo 5, y también una referencia a ello aparece en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Es Cristo quien finalmente será reconocido por Israel como su Mesías verdadero, como el que proporcionará la salvación para sus escogidos. Romanos 11, 26. Importancia de este libro en la Biblia. El mayor aporte teológico de Jeremías fue su concepto del nuevo pacto, capítulo 31, versículo 31 al 34. Era necesario un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, porque este último había violado el anterior. Escogeremos un pasaje del libro de Jeremías para leerlo y hacer un comentario sobre el mismo, ya que hemos estudiado este libro con ciertos detalles en este material a manera de introducción. Y es en Jeremías capítulo 40, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Empezamos. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti,
pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. El capitán de la guardia parece gloriarse en haber sido instrumento de Dios para cumplir aquello para lo cual Jeremías fue el mensajero de Dios que lo predijo. ¿Qué escena esta más interesante? Muchos pueden ver la justicia y la verdad de Dios, para otros siendo sordos y ciegos para consigo mismos y sus propios pecados. Pero tarde o temprano todos los hombres serán hechos conscientes de que su pecado es la causa de todas sus desgracias. Por sus idolatrías y su persistencia en no oír la voz de Dios, sufrió esta gran tribulación. Fueron conquistados por el imperio más poderoso de esa época y gran parte del pueblo llevado cautivo. A Jeremías se le concedió estar viviendo en su tierra. Él aceptó las condiciones, realmente no hizo ningún comentario, porque las cosas son como Dios y lo determina, pero también muchas veces las calamidades que vienen sobre los hombres son el resultado de sus propias acciones. Él aceptó lo que le estaba proponiendo el oficial de Babilonia. Así que esto es un pasaje que nos ilustra a nosotros una situación bastante, vamos a decir, de esperar en medio de me imagino yo, la gran perturbación social que se estaba dando en esos momentos. Jeremías vemos que cumplió con su trabajo, con lo que Dios le había ordenado, y el pueblo estaba sufriendo las consecuencias. Y esto es un incidente que retrata toda esa ambientación de la época, de cosas que sucedieron entonces y que hoy en día pueden suceder también. A veces tenemos un falso sentido de seguridad, pero esto no es así, queridos hermanos. Muchas cosas pueden suceder en que nosotros estemos en unas situaciones bastante incómodas y amenazantes, y sintiéndonos impotentes, conquistados, padeciendo tribulaciones. Estas cosas pueden ocurrir, nosotros no estamos lejos de esto. En esta época que estamos viviendo la pandemia, vemos como este tipo de calamidad que cae sobre la gente no es una cosa que pertenece a un sueño a la imaginación. Así que nosotros aprendemos de estos pasajes del Antiguo Testamento, donde podemos ver cómo sucedieron las cosas, pero sobre todo debemos entender que en estos días pueden suceder cosas similares. Por lo tanto, lo importante es, número uno, estar claro de quién es nuestro Dios. Y número dos, hacer la voluntad del Padre Celestial, que nos ha salvado para tener una vida útil en su causa, en todo lo que es el despliegue de nuestra vida. Así que, al igual que Jeremías, nosotros sufrimos por las calamidades del pueblo, por el ambiente que estamos viviendo. Vemos cómo la sociedad se va deteriorando. Vemos cómo la corrupción moral, política, en todos los aspectos. Vemos cómo el mismo pueblo de Dios, los mismos líderes cristianos, a veces caen en derroteros de maldad que no le corresponden. Ante eso solamente podemos orar y esperar en que la justicia de Dios siempre sea de dar. Hermanos, animémonos con este pasaje, estudiemos a fondo este libro, detalle por detalle, y sigamos adelante, estudiando la palabra y teniendo la fe en nuestro Padre Celestial, en el cielo, no mirando hacia los lados todo lo que está sucediendo, sino con nuestra fe fortalecida, y veremos como si Dios está a nuestro lado y jamás nos abandonará.
Muchas gracias por su atención. Esperamos que este estudio sea útil a los hermanos de la Iglesia Defensores de Guayama y a todos los hermanos de diferentes denominaciones protestantes o católicas y de otras denominaciones que prestan atención a estos estudios. Dios los bendiga.